Bueno, el tema es la diabetes. Sabemos que es una de las grandes problemáticas que afectan la salud de toda la población, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, que está íntimamente relacionado con el sobrepeso y con el sedentarismo. Lo cierto es que ya es un hecho, ya es una realidad. Debemos saber de qué se trata, debemos saber cómo identificarla, saber que un diagnóstico temprano permite evolucionar y tener una mejor calidad de vida al paciente. Pero vamos a hablar de la prevalencia, de a quiénes puede afectar, qué tiene que ver los adultos, los niños, el tipo de diabetes, que es una distinta a la otra, y después en el próximo bloque hablaremos específicamente de la alimentación. Para eso está aquí con nosotros el doctor León Litwack, que es endocrinólogo, obviamente, que es alguien que sabe muchísimo del tema y nos va a recordar. Recién Carla hablaba del pájaro carpintero que permanentemente nos recuerda en la cabeza y nos machaca las cosas. Bueno, hemos hablado de diabetes infinidad de veces, pero tenemos que seguir haciéndolo. Bueno, ¿qué es la diabetes? Bueno, ante todo quiero decir que hoy es un día muy especial porque es el Día Internacional de la Diabetes. Sí. O sea que me parece fantástico la posibilidad de poder hablar y difundir estos datos. La diabetes es una enfermedad en la cual el manejo de la glucosa, que es fundamental para nosotros, los azúcares, para la alimentación, en nuestra gasolina, está mal manejada porque o la cantidad de insulina no es adecuada o no actúa adecuadamente. Entonces, en lugar de entrar el azúcar al interior de la célula, se acumula en la sangre y de esa manera genera lo que todo el mundo conoce que es la diabetes, que es acumulación de glucosa en la sangre. Sí. Es importante saber que en la Argentina casi el 10% de la población mayor de 20 años tiene diabetes. No todos lo saben, aproximadamente casi el 10%, casi 9.6%. Y hace 4 años atrás era el 8.4%, lo cual quiere decir que esto está aumentando. Ahora bien, es importante saber que existen dos tipos de diabetes. Una que es más fácilmente diagnosticable, que es autoinmune, como explicaron anteriormente. El organismo ataca una parte del cuerpo, que es el páncreas, y hace de que no se produzca insulina. Eso es solamente un 10% de esa cantidad total. Entonces vamos a llevarlo a números. Aproximadamente hay 3 millones y pico de diabéticos en la Argentina, 300.000 son tipo 1. Esos son los insulinodependientes. Lo que antes llamaba insulinodependientes. Sí. Que afecta generalmente poblaciones más jóvenes, pero también puede afectar a gente más grande. Esa diabetes, no hay duda, se diagnostica inmediatamente, da muchos síntomas y es una enfermedad en la cual se ha avanzado muchísimo con los distintos tipos de insulina, la forma de medir la glucosa y hoy en día los pacientes con este tipo de diabetes tienen una sobrevida exactamente igual a la población general, siempre y cuando se cuiden y no tengan complicaciones. Que esa es el gran pajarito, la gran luz roja que se enciende, y me gustaría hablar un poquito sobre el tema. Pero antes, hablando de esa diabetes tipo 1, sí. Tiene un síntoma y muchas veces aparece o hace aparición en escena con un coma diabético. Entonces tenemos un adolescente que de golpe se desmaya, que se descompone, que es internado, que es analizado y se descubre que es diabético. ¿Podemos evitar esa instancia previa? Sí, generalmente hay síntomas que alertan. Por ejemplo, estaba escuchando antes el tema de la enuresis. De pronto un chico que había controlado perfectamente bien los esfínteres y a los 8 años de pronto presenta un episodio de enuresis, eso puede ser un indicio de diabetes tipo 1. Es decir, la diabetes tipo 1 produce aumento de sed, aumento de diuresis, o sea, se orina mucho más, y el chico va bajando de peso. Es muy llamativo, digamos, que es muy difícil. Hoy en día casi no hay pacientes que debutan con lo que vos llamaste cetoacidosis, ¿no? Fenómeno. Entonces es orinar mucho, tomar mucho, bajar de peso, tener mucho apetito pero bajar de peso, eso es muy llamativo en gente joven. Bueno, esto para los papás, ¿no? Que son referencias interesantes, que muchas veces por ahí nosotros no nos damos cuenta. Siempre insisto sobre eso. Chicos de 6, 7 años que nosotros ya no estamos controlando cuántas veces va al baño, si efectivamente fue a orinar, pero estar atentos a estos datos que pueden dar cuenta de este tipo de diabetes tipo 1. Hablando de los cuidados y de este semáforo rojo que aparece en escena, vos decías, los cuidados son fundamentales. En la medida que se hagan las cosas bien, la calidad de vida de este paciente es absolutamente normal. Lo cierto es que hay un alto porcentaje de diabéticos que no se cuidan lo suficientemente bien. Bueno, ¿cómo son esos cuidados? El tema básicamente es aprender a aplicarse la insulina de acuerdo a los niveles de glucosa. ¿Sí? Nosotros siempre decimos, si es una enfermedad grave, si no se la cuida, sí.
Si no es incómoda, es real, es una enfermedad incómoda porque hay que inyectarse insulina, por ahora no hay otra opción, pero esto ha mejorado muchísimo, no hay que hervir más las jeringas, no hay que transportar bajo frío la insulina, Claro. etcétera. Todo eso ha mejorado muchísimo, pero sabemos claramente que es una enfermedad incómoda. Hay que educar y motivar a estos pacientes y el paciente que lo entiende bien puede hacer una vida. Nosotros tenemos pacientes con 30, 40 años de evolución de la enfermedad que tienen ahora 65, 70 años, están perfectamente bien y no tiene, esa es la contrapartida. Claro. El problema es que es un tema que tiene que ver con el nivel educativo, la motivación y una herramienta muy importante para nosotros que hay que desarrollarla más, que es la educación terapéutica, es decir, las reuniones con los pacientes, el darle, digamos, empoderarlos como para que ellos puedan tomar las decisiones y transferir al paciente la toma de decisiones. Cuando logramos eso, el paciente anda bien. Yo hablo de la concepción de salud, ¿no? Del concepto de salud que cada uno de nosotros tenemos. Yo puedo dar testimonio de amigos que son tienen este tipo de diabetes tipo 1 y ya seguramente vas a saber de quién estoy hablando, que por ahí come como no corresponde o tiene un nivel de glucosa que no corresponde y vos lo ves, track, que se enchufa la insulina y de esa manera lo soluciona. Y esto también responde a una manera de vivir que tenemos en estos últimos tiempos, ¿no? Resolvemos las cosas track, porque bueno, tenemos el recurso, está la inyección, me enchufo la insulina y resuelvo lo que ya de base estoy haciendo mal, ¿no? Exacto. El tema no es la herramienta, sino cómo se la utiliza y el modus vivendi. Y eso, de alguna manera, también tiene que ver con el otro tipo de diabetes, que es una mala alimentación, el sedentarismo, hace de que se instale o se agrave la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Entonces, en la tipo 1, que se usa la insulina, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando el paciente descubrió que puede controlar su nivel de glucosa, se está transformando de poco a poco en una persona habitual. Y la persona habitual no hace una vida sana. Por supuesto. Decir, comemos mal, mucha gente no hace actividad física y lo único que hace es mira el nivel de glucosa y se autoinyecta insulina. Eso es lo que hay que evitar, es decir, es un tema metabólico. Eso no está bien. Pero de todas maneras, hoy en día el paciente diabético tipo 1 tiene chance de estar perfectamente bien y sin complicaciones. Bueno, y ahora sí, el capítulo más denso, más pesado, que tiene que ver con la diabetes tipo 2, que son las que no presentan síntomas, que como decimos siempre es el diagnóstico más difícil porque es una enfermedad silenciosa. ¿Cómo la detectamos o qué sabemos para tener indicios y presentarse uno al médico y decir esto es lo que me está pasando? En ese caso, y es como se sabe, es una enfermedad totalmente silenciosa, además, a tal punto que alrededor de un 30% de las personas que tienen diabetes, esos 3 millones de personas con diabetes, probablemente un 30% no lo saben. Y es porque no da ningún síntoma. Esta no da esos síntomas típicos. Entonces lo que hay que es ir a detectarla. Y esto es un conjunto de elementos, es decir, antecedentes hereditarios en la familia, presencia de personas con diabetes, aumento de peso, sedentarismo. En el caso de las mujeres, el haber tenido hiperglucemia, o sea, diabetes gestacional durante alguno de los embarazos, transforma a esa mujer en una mujer con mucho riesgo de transformarse en diabética posteriormente, y la presencia de algunas enfermedades que se asocian a diabetes, como el aumento de colesterol y la hipertensión. Entonces, si de pronto, yo lo digo siempre con este ejemplo, si alguien viene a nuestro consultorio y es una persona que estamos tratando de 50, 60 años, pero viene acompañado con su hijo adolescente que ese día no fue al colegio y le acompañó la mamá, y vemos que ese chico es obeso, y vemos que nos cuenta de que la mamá se queja que está mucho tiempo frente a la computadora, etcétera, etcétera, aunque ese chico no vino a la consulta, sería muy preventivo si nosotros le decimos, es una oportunidad. ¿Por qué no hacemos una glucemia a este chico? Porque su mamá tiene un antecedente muy importante. Entonces ahí juega un rol muy importante el médico de familia, el médico generalista, el médico clínico, que es el que, frente a estos factores de riesgo, con una simple glucemia, que es totalmente, casi no invasivo, muy barato, puede determinar si ese chico o ese adolescente o adulto joven
puede tener la glucosa O alta. sea, que tenemos un método de diagnóstico accesible, Totalmente. que solamente es importante que tengamos un médico que esté atento frente a esa circunstancia y por ende, a partir de allí, comienza una nueva etapa, porque el diagnóstico también nos permite modificar hábitos, modificar conductas y por ende recuperar una calidad de vida que sentíamos que habíamos perdido, ¿no? Correcto, y además el hecho de hacer un tratamiento intensivo y bien precoz evita las complicaciones posteriores. Si uno empieza el tratamiento con la enfermedad ya está avanzada, ya muchas complicaciones están instaladas. Bueno, ya vamos a hablar de ese tratamiento específico y de las complicaciones que pueden surgir. Sergio, tenés una pregunta. Sí, doctor, generalmente se hablaba que la diabetes tipo 2 era la diabetes del adulto. Últimamente se está viendo mucho más diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Entonces quería saber si me podía explicar un poco cuáles podrían ser las medidas preventivas en cuanto a la diabetes tipo 2 en los niños y si hay alguna medida preventiva también para la diabetes tipo 1, que sabemos que tiene que ver con factores genéticos, ambientales, pero ¿de qué forma se puede prevenir? Sí, eso es muy importante porque también se está viendo en la encuesta de factores de riesgo que realizó el Ministerio de Salud Pública que la obesidad es mucho más frecuente hoy en día en chicos pequeños y adolescentes. Claro. Y a ver, si me permiten el término, la principal fábrica de diabéticos son los obesos. Es decir, la mayoría de, no todos, pero una gran parte de los pacientes, de las personas con obesidad tienen mucho riesgo de ser diabética. Entonces, la obesidad más las horas de pantalla, que son más o menos 12 a 16 horas semanales promedio, son los determinantes dentro de una familia con riesgo genético de padecerla, son los determinantes que esto aparezca también en chicos jóvenes. Entonces, concretamente, es mucho más frecuente hoy en día la diabetes tipo 2 en adolescentes y chicos que lo que era previamente, y es por estas características medioambientales. Y con respecto a diabetes tipo 1, se está investigando mucho. Por ahora la prevención no se puede aplicar, pero ahora la semana pasada terminó el Congreso Nacional de Diabetes, invitamos investigadores del exterior y se están desarrollando estudios muy interesantes, desde la posibilidad de aplicar ciertas vacunas, la posibilidad de frenar el proceso inmunológico apenas el chico empieza o el adulto empieza con los síntomas, y eso puede frenar la enfermedad. Todavía es experimental, quiero aclarar que esto no es de aplicación, todavía no existe esto, pero el camino de la investigación es a la prevención de la diabetes tipo 1 con manejo del problema inmunológico. Bueno, vamos a retomar el tema del tratamiento para saber qué tipo de tratamiento requiere la diabetes tipo 2, porque ahí no tenemos una inyección con insulina para resolverlo. ¿Qué hacemos? Principalmente y fundamentalmente tratar de volver con el cuerpo al peso adecuado, relacionado con la estatura. Es decir, hay que tratar de bajar peso y aumentar la actividad física y hacer una alimentación saludable. ¿Qué es la alimentación saludable? Lo que todos debiéramos comer. En realidad, los que no comemos saludablemente somos los que no somos diabéticos. Entonces, en realidad, la comida del diabético es la comida, entre comillas, normal que debiera comer un ser humano. Entonces, volver a ese tipo de alimentación, volver a la actividad física. Hicimos una encuesta dentro de los médicos endocrino-diabetólogos de la Argentina y vimos que la mitad de los médicos no hace actividad física. Lo cual quiere decir que cuando uno le va a indicar actividad física a un paciente, si él no la hace, la va a indicar de una manera no tan convincente. Entonces, empezar por casa, primer punto. Está bueno eso. Y después el otro tema importante... Como el que te trata contra el tabaco. Claro, y está fumando y bueno, sí, va a decir que no fume, pero bueno, no es convincente. Cuando nos cruzamos con pacientes, cuando estamos corriendo por Palermo, caminando, bueno, el paciente lo mira a uno diciendo, es verdad esto. Obvio. El segundo tema es la utilización de medicación. Y existen medicamentos tradicionales y medicamentos muy nuevos. En la última década se desarrollaron medicamentos muy novedosos que no solamente bajan la glucosa, ayudan a bajar de peso también, controlan la parte energética, y yo creo que en este caso, de poco a poco, hay que abrir e igualar el tratamiento, las posibilidades de tratamiento a todos los pacientes de nuestro país, es decir, igualar hacia arriba y permitir que todos los pacientes tengan acceso a un tratamiento adecuado. Pregunta, aquella persona que hace las cosas bien y que baja de peso y que recupera una alimentación saludable, ¿tiene la posibilidad de revertir esta enfermedad? ¿O esta es una enfermedad que una vez que sale o estalla, queda? No, es una enfermedad que no se cura, se trata. Perfecto. Anteriormente era una enfermedad que ni se trataba ni se curaba. Hoy en día es una de las enfermedades crónicas que se trata. Mientras está en tratamiento,
los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular bajan notablemente y son muy parecidas a una persona que no es diabética. Fenómeno. Bueno, vamos a focalizarnos ahora en la parte fea, pero que es importante saberla y conocerla para evitar llegar a esta instancia. Y son las complicaciones que pueden surgir a partir de un mal tratamiento de un diabético. ¿Y cuáles son? Estas complicaciones se deben esencialmente al aumento de glucosa. Sí. El aumento de azúcar en la sangre es como un sarro que va por las cañerías y eso va alterando las arterias. Entonces, el problema fundamental es tratar de bajarlo. Si no se puede bajar, esto va adelantando un proceso de desgaste de las arterias que se llama aterosclerosis, que conocemos todos. Sí. Es decir, el paciente con diabetes no controlada y además como el tipo 2 se le asocia también la hipertensión y el aumento de colesterol, generan un desgaste de las arterias y adelantan la enfermedad. Es decir, que son pacientes que aunque son jóvenes, tienen un proceso aterosclerótico similar a una persona ya anciana no diabética. Fenómeno. Y ese es el problema, es decir, se acorta el proceso de instalación de la enfermedad arterial y eso da más posibilidad de infarto de miocardio, accidente vascular, etcétera, etcétera. Pero esto, vuelvo a decir, se puede evitar y se puede disminuir si el paciente participa activamente en el tratamiento. Bueno, yo creo que ha sido como una escuela de la diabetes y ha sido clarísimo. Bueno. Gracias, doctor, un placer realmente. Quedó pendiente un concepto que está muy relacionado con la campaña de este año, que es hablar un poco de la discriminación al diabético y del diabético, que esto se da de dos maneras. Aquel que no se cuida y que como no se cuida llama al trabajo o llama a sus familiares que está mal, cuando en realidad está mal por decisión propia, ¿no? Sí, hace un mal uso de la enfermedad. Hace un mal uso de la enfermedad y aquellos que tampoco comprenden que efectivamente el diabético puede realizar todas las actividades como cualquier otra persona y no por eso debe ser discriminado. Tal cual. ¿No? Gracias, doctor. Un placer. Gracias. Hacemos la pausa, pero después de la misma estamos hablando también de la diabetes porque vamos a hablar de la alimentación, de esta alimentación que es la alimentación normal, la que todos deberíamos de tener y no tiene que ver con los diabéticos únicamente. Ya venimos.